Boreal Televisión presenta. Mis amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días para todos. Estamos iniciando en este momento Mañana Boreal, la producción de Boreal Televisión para toda la República Dominicana y el mundo desde Santiago de los Caballeros en la República Dominicana. Es viernes 19 de octubre del año 2018 y el Santoral Católico nos indica que hoy es día de San Isaac, San Jeux y compañeros mártires, Pablo de la Cruz y Pedro Alcántara, Día Internacional de la Osteoporosis. En las efemérides nacionales, un día como hoy, en el año 1864, mediante oficio número 6, el Gobierno de la Restauración, establecido en Santiago, designa a Juan Pablo Duarte su representante en Venezuela. Y en el 2005, un día como hoy, un estudio auspiciado por Participación Ciudadana indica que en el país había paralizadas 1.132 obras públicas, cuyo valor se estimaba en 24.836 millones de pesos debido al abandono de los gobiernos en los últimos 44 años. Efemérides internacionales. Un día como hoy, en el año 1960, el líder de la minoría negra estadounidense, reverendo Martin Luther King, es apresado en Atlanta, Georgia, junto a un grupo de estudiantes como parte de la represión en contra por las protestas contra la discriminación racial imperante en ese momento. Repito, viernes 19 de octubre del año 2018. Meteorología está anunciando que las lluvias que pertinazmente ha estado cayendo casi en todo el territorio nacional se verán mermadas porque las condiciones que provocaban esas lluvias han ido desapareciendo, aunque no descarta el hecho de que pudiera recobrarse por la actividad, por el tiempo, y que el Caribe y el norte del Atlántico están esperando algunos fenómenos que vienen desde las costas africanas, lo que podría incrementar las lluvias, pero más adelante, en la siguiente semana. Pero a partir de hoy, el fin de semana parece que va a ser bueno, significa que podrá ir al estadio hoy, donde las Águilas Cibaeñas tienen juego aquí en el Estadio Cibao. Hay una noticia importantísima que ocupa la primera plana de casi todos los diarios, y es que los fondos de pensiones tienen 870 millones de pesos de afiliados que han fallecido. Eso corresponde a cerca de 40.000 personas que han muerto y sus familiares no han requerido los fondos. Las AFP no la han contactado para pensión de sobrevivencia y el Consejo Nacional de la Seguridad Social exhorta a los herederos de esos fallecidos a reclamar esos recursos. En principio podría entenderse que debería haber una ventanilla, que debería haber un mecanismo práctico, sin dar muchas vueltas, para que las AFP emitan a los descendientes, a los herederos de los fallecidos que han acumulado pensiones, y que para entregarle eso. Pero siempre es muy difícil poder entender que la gente y hasta las instituciones paguen sin que le hagan fuerza. El
periódico Diario Libre tiene un comentario que es importantísimo, que me gustaría a mí hasta leerlo para que tengamos una idea de cómo andan esas cosas. Dice que es difícil entender que las AFP tengan más de 800 millones de pesos que corresponden a los deudos de sus clientes fallecidos. Se podría suponer que debe haber una vía abierta de información para estos casos. En cualquier caso, queda claro que todavía no entendemos bien el sistema, que es un ahorro obligatorio cuando se es empleado y por más que sumemos, restemos, multipliquemos y dividamos, la pensión que obtendremos no será suficiente para vivir una vejez digna. La pregunta es, ¿qué se puede hacer? Ahí los expertos difieren. Unos sostienen que se debe revertir el modelo y privatizar el sistema. Otros apuestan que no deberá esforzarse en ahorrar por un esquema completamente en el que la ciudadanía o el ciudadano deberá esforzarse en ahorrar más. Las AFP apuestan y promueven porque los clientes aporten cuotas extraordinarias, pero no es un problema que debamos ignorar porque lo vemos lejos o creemos que en el camino se arreglará. Hay que actuar ya y hay que hacerlo con inteligencia, ignorando un poco a los políticos y buscando profesionales. Son los técnicos los que explican muy claro la alta tasa de informalidad que todavía persiste en el mercado laboral, los bajos sueldos, el escaso 8% que se destina de unos sueldos bajos al ahorro para alimentar el fondo, los esquemas demográficos, todos los elementos que se deben considerar para articular un sistema de pensiones nos están diciendo que no llegamos. Viviremos más años, pero no necesariamente mejor ni más sanos. No todas las profesiones ni oficios resisten una vida laboral que pase de los 65 años. El sistema de pensiones, como lo tenemos hoy, no va a funcionar. Yo creo que no tiene desperdicio lo que ha escrito la AISPUN en el Diario Libre y en su columna AM, porque de verdad parece que esa ley de seguridad social deberá ser revisada completamente. Yo creo que deberemos sentarnos con todo el desprendimiento posible y con la finalidad de que una ley como esa, que es uno de los avances más importantes en las leyes positivas y en las conquistas del pueblo dominicano, de verdad rinda sus frutos. Que el leitmotiv que la creó no alcance a que solamente unos grupos se beneficien, sino que sea la colectividad completa la que se beneficie de una ley tan importante. Pero tal parece que aunque en la mente de algunos existe la posibilidad de que la ley sea revisada, nadie da el primer paso. Y creo que el Poder Ejecutivo es el más llamado a intervenir en este asunto. No solamente con las AFP, estoy hablando de la ley completa de seguridad social, porque ya vemos los problemas que traen las ARS, y ahora vemos cómo las AFP también acusan un problema de falta de, qué sé yo, de practicidad para que la ley pueda ser implementada a toda capacidad y que la generalidad sea la que se beneficie de una conquista tan importante como es la ley de seguridad social. Oiga eso. La gente por falta de información, que casi siempre tenemos que caer en eso, en la falta de educación, a veces no tiene el mínimo conocimiento de los derechos que le corresponden. Porque están haciendo esos 870 millones de afiliados fallecidos en las arcas de las AFP. Y nadie mueve un dedo. Y hay mucha gente, vuelvo y repito, que no sabe que tiene ese derecho. Se le muere un familiar, los descendientes no tienen la información suficiente y las AFP no mueven un dedo para contactar a esa gente, para decirle que en ese lugar existen unos fondos que los pueden beneficiar. Y está durmiendo el sueño eterno de cerca de 40.000 personas que han fallecido, vuelvo y repito, sus familiares no han requerido esos 870 millones de pesos que descansan, duermen en las arcas de las AFP.
Vamos a dar los buenos días a Atahualpa Ramírez, quien se integra. Dije que meteorología está diciendo que no hay lluvia, que va a amainar. Sin embargo, en Santiago está cayendo una lloviznita en este momento. Buenos días, Atahualpa. Buenos días, Danilo. Buenos días, amables amigos. Gracias por estar con nosotros. Esta mañana pensaba justamente eso mismo, que anoche escuché a un científico que hay aquí en República Dominicana. Sí, que ese sí sabe de eso. Que señalando que, bueno, ya vamos a descansar de la lluvia. Y digo, bueno, pero ¿en qué país? ¿En qué país? Se reniega de la lluvia. No, ¿en qué país es que vamos a descansar de la lluvia? Porque tenemos lluvia ahora todavía. Así es. Pero bueno, miren, el tema este de los fondos de pensiones, yo lo he abordado hasta la saciedad. Y parece, llegó un momento que un amigo que pertenece a una AFP me dijo, ¿qué es lo que tú tienes contra la AFP? Yo no tengo nada contra las AFP, al contrario, tengo buenos amigos ahí. Y como conozco mis derechos, también me han tratado muy bien. Pero, sí, porque tú reclamas lo que es tu derecho. Pero lo que yo conozco. Exactamente. De lo que me quejo es de la falta de información al afiliado, que debe ser un papel de las AFP y de las ARS o de la DIDA, que no se le da esa información. Mírelo aquí, como tú lo señalas. Dicen 800 millones de pesos. Eso dice el Consejo Nacional de la Seguridad Social, ¿verdad? Sí. 800 sin millones. Sin reclamar, que están en las arcas ahí. Sin reclamar, que pertenecen a 30.000 y picos de fallecidos. Cerca de 40, 39.300. 39.000 dice, 39.000 afiliados que fallecieron, que tenían sus chelitos en la AFP, pero los familiares no lo saben. Y todavía probablemente no lo saben, pero se supone que debe haber un cruce en algún momento, porque ya eso de estar trabajando como isla, eso no puede seguir en la República Dominicana. Aquí tiene que estar todo lo que tenga que ver con el ciudadano debe estar entrelazado. Policía Nacional, Junta Central Electoral, impuestos internos con el Tesoro. Todo eso tiene que estar entrelazado tecnológicamente. Entonces, ¿qué resulta? Que estos, dicen 800 millones, yo creo que eran más, de gente que entre 100.000, 200.000, es probable que 1.000.000, no sabe o no sabía que podía reclamar la pensión de sobrevivencia. Así que se llama. Así que se llama. Que le pertenece porque su esposo o su papá o su madre, cualquier familiar que sea directo, que tenga una dependencia, que haya tenido una dependencia, puede reclamar eso. Pero no lo sabían y no lo sabe. Nunca se lo dieron. Entonces, hay una parte de la ley que, si mal no recuerdo, que es la peor parte de toda, donde está la maldad. Con respecto a la AFP, a las AFP. Sí. Si mal no recuerdo, ponen un tope de 2 años para que se reclame el dinero del Y si no, ellos se entaquillan. Y si no, yo no sé dónde va, si se no queda la AFP. Se entaquillan. Si se queda la AFP, si esto ya 800 millones de pesos, la voy a buscar la ley. Sí. Pero si mal no recuerdo, tiene esa parte de maldad que la pusieron ahí. Para, como no iba a haber información suficiente, le pusieron la parte esa de los 2 años. De la prescripción para solicitarlo. Sí, prescribe a los 2 años. Sí. Yo lo que no recuerdo, no recuerdo a dónde van estos fondos, si se quedan en las AFP. Deberían utilizarlo, ya que, te entaquillaste, para convocar a una campaña para edificar a la ciudadanía. No, es que digo yo. Es que eso tiene que discutirse hasta en el Constitucional.
porque esos son derechos adquiridos. Pero claro que sí. ¿Y el derecho adquirido prescribe? No, imposible. El derecho adquirido es para discutirse, porque el derecho adquirido necesariamente no lo prescribe la ley, sino que es la costumbre. ¿Me está entendiendo? Pero la costumbre es fuente de ley. Y cuando tú adquieres un derecho que ya se llama derecho, aunque no esté contemplado en ningún lado, como es el asunto de lo laboral, eso le pertenece a esa persona. Bueno. Pero las AFP ganan lo suficiente, para edificar a los que cotizan por obligación, porque son cotizaciones obligadas. Bueno, vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo bloque. Así es. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver. Me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. La vida es una siembra. Pero a veces la cosecha se pierde. Y no hay que perder la fe. Cuando tienes amigos que siempre te resuelven. Somos amigos, por eso Ruamar te resuelve. El Ministerio de Interior y Policía, a través de las mesas locales de seguridad, ciudadanía y género, promueve un espacio de diálogo que propicia y gestiona la ejecución de políticas públicas, programas de prevención de violencia y criminalidad. Estamos instalando mesas locales en todo el territorio nacional, con el objetivo de continuar promoviendo alianzas estratégicas para impulsar la inclusión ciudadana, haciendo partícipe a las comunidades de los temas sociales y favoreciendo su integración con las autoridades. Ciudadano, ciudadana, queremos escucharte. Involúcrate. Prevenir el riesgo social es trabajo de todos. Ministerio de Interior y Policía, hacia una cultura de paz por tu seguridad. Somos gente que trabaja, que sonríe, orgullosa de sus costumbres, que valora sus tradiciones. Somos gente que progresa, que inspira, con una ciudad histórica llena de encanto. Por generaciones hemos crecido a tu lado. Cada día asumimos el compromiso de dar lo mejor de nosotros y acompañarte en cada instante de tu vida. Gracias a tu confianza, seguimos creciendo para estar más cerca, porque la vida tiene sus encantos. El encanto. Uno de los mayores placeres de esta temporada es la experiencia de cambiar tus muebles y tener el espacio que soñaste. En la capital del mueble, Burén de la Vega, están los mejores. IR Muebles, el de mayor calidad y donde compras a precio de fábrica. Bellísimos modelos contemporáneos y minimalistas. También puedes traer tu diseño y como si fuera poco, tenemos financiamiento. Vive la felicidad de esta temporada con IR Muebles. Autopista Duarte, Burén de la Vega. Cada día, con los primeros rayos del sol, se levanta un pueblo. Gente cuyos esfuerzos compartidos construyen futuro. Emprendedores que siembran con sus manos la esperanza de un mejor mañana. Y pueden ver los frutos gracias al apoyo de la cooperativa Mamoncito. Creemos en cada uno de nuestros socios.
¿Qué tan lejos quieres llegar? Cooperativa Mamoncito. Deposita tu confianza. Más de 70 médicos. Especialistas en diferentes áreas abrirán las puertas de sus consultorios para ofrecerte lo mejor de sí. Pronto, GENMI, Hospital de Especialidades Médicas Materno-Infantil. Seguimos nosotros desarrollando lo que es Mañana Boreal y nos queda, lógico es darle los buenos días a Juan Sebastián Ricardo y García, quien se integra al panel. Buenos días, Juan. Buenos días, Danilo. Buenos días, Atahualpa. Buenos días a todos. Qué bueno, hoy viernes. Sigan ahí que ustedes estaban con algo muy interesante. Ya terminamos no esa agotamos. parte, vamos a esa parte. Sí, nos hartamos de hablar. Que ando aquí buscando lo que Atahualpa estaba aseverando ahí para ratificarlo. La prescripción de la solicitud. Con los términos de la ley, sí. Pero esa es una ley bastante compleja. Yo lo había visto, pero estoy tratando de encontrar eso aquí. Sobre todo quienes la continúan y cómo se suspende eso o cómo desaparece. Estamos hablando de el régimen contributivo de la seguridad social relativa a los fondos de pensiones. Pero bueno, hoy es viernes y hay muchísimas otras cosas de qué hablar. ¿Qué tienen ustedes ahí? Anoche hablábamos al final del programa en Q de cosas que yo había descubierto en la gestión de Miguel Vargas Maldonado, Danilo, al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Aquí hay unos 130 millones de pesos al año con cargo a la nómina de ese ministerio de posiciones, para no decir botellas en términos despectivos, tanto del Partido de la Liberación Dominicana, del Partido Reformista, que aún existe, aún en menor grado, y más que nada las que se han incorporado ahora sin ninguna necesidad a los miembros del Partido Revolucionario Dominicano que siguen las orientaciones de Miguel Vargas Maldonado. Esas posiciones no representan ningún tipo de función ni de labor en la Cancillería Dominicana y solo reciben sumas extremadamente millonarias. Hay 218 personas que figuran como empleados contratados y que consumen, Danilo, 230 millones de pesos al año del presupuesto de ese organismo del Estado. Están nómina por contratos. Hay asesores, encargados provinciales y demás empleados que devengan algunos salarios de 100, 125 mil y 200 mil pesos mensuales. Contrario, hay asesores que no trabajan, que ninguno hace nada y ganan 2 y 3 veces más que los ministros consejeros adscritos, que solo reciben la gran mayoría entre 35 y 60 mil pesos. Los asesores, el que menos recibe 100 mil pesos. El promedio está entre 100 y 125 mil pesos por eso. Te voy a poner un ejemplo que buscamos. David Ramírez Sainz es asesor contratado por la Comisión Especial Mixta. Recibe un pago de 150 mil pesos mensuales.
el embajador Víctor Manuel Uceta de la Comisión Mixta Bilateral Dominicana, que trabaja, apenas devenga 37.500. Haciendo su horario. Haciendo su horario. ¿Tú estás oyendo? Uno que es un asesor que no va, no sabe dónde está la sede de la Cancillería, no hace absolutamente nada, recibe 150,000 pesos mensuales. Perdónenme. El embajador Víctor Manuel Uceta, para poner no que estoy implicando a esta gente, no, para poner un ejemplo, que es miembro de la Comisión Mixta Bilateral, apenas devenga 337.550. He descubierto también, Danilo, que en la nominilla hay un sinnúmero que no quise contarlo porque ya pasaban de 30. Perdón. Perdón, me tengo un poquito de tos. Hay guitarristas, trompetistas, cantantes, acordeonistas, bailarines, percusionistas, maestros de guitarras. ¿Tú estás yendo? Pero no hay guireros. No sé si hay guirero, no he encontrado todavía, pero esos debe haber algún guirero ahí, porque si eso es una orquesta. Música sin guira. Oh Dios, por esta tos. Estos sueldos ganan más que todos los conserjes que trabajan y que la mayoría de las secretarias y recepcionistas que trabajan. Y no se saben qué hacen los trompetistas, cantantes, guitarristas, acordeonistas, bailarines, percusionistas y maestros de guitarra. Pero yo lo que te voy a decir, pero espérate, nosotros investigamos y de acuerdo a la declaración de la viceministro de Asuntos Migratorios y Consulares, que fue contactada por la redacción de un periódico digital, la Cancillería no tiene ningún tipo de oficina en ninguna provincia del país. Y están aquí en todas provincias. Y hay 42 directores regionales y de provincias que no tienen oficinas ni hacen nada en el país, con sueldos cada uno de 200,000 pesos mensuales. Yo lo que quiero que el país se entere de estas cosas. Miren, la nominilla especial, para darle, porque tengo todos los detalles en una nota aquí, tenía 57 empleados en el año 2017, en diciembre, Daniel. Hasta septiembre de este año, hasta hace un poco menos de un mes, subió a 218. Fueron incorporados en esa nominilla de gente que no hace absolutamente nada, 161 nuevos servidores. La recepcionista, para ponerte con el ejemplo que dije ahorita, Cruz María Sosa Frías, que la tomamos al azar, de la comisión especial, una recepcionista de una comisión especial, que fue de las adheridas en la última ola de Miguel Vargas Maldonado, gana 150,000 pesos. Oye eso, repito, Cruz María Sosa Frías, recepcionista de la comisión especial, gana un sueldo de 150,000 pesos. Mientras que Carmen Angélica Carrasco Medrano, que es la secretaria ejecutiva de la Comisión Bilateral y que trabaja, solo gana 45. ¿Y la recepcionista 150? 150. La que coge el teléfono. La comisión de estas comisiones especiales tiene también unos 11 supuestos encargados de sesiones, que no se sabe, nadie en el Mirex me supo explicar a mí qué es esa posición. Esos 11 también, cada uno ganan 150,000 pesos mensuales. Estamos hablando de un incremento de la nómina de alrededor de 230 millones de pesos al año para complacer la voracidad que tienen los políticos aquí sobre el pastel del Estado, en esta repartición asqueante, maloliente, corrupta de hacer connubios y alianzas políticas para luego entregarle el Estado para que se derroche y se pierda el dinero. ¿Tú te imaginas, Danilo, lo que son 230 millones de pesos al Hospital Infantil Arturo Grullón? Que hoy, ahora mismo, vayan, ahora mismo no hay gasas.
Vayan ahora mismo. Bueno. Discúlpeme, pero tengo esta gorra aquí. ¿Eso de qué? Pues, ¿Del recogido? no. La tengo aquí para... Al recogido le dio una pena, ¿no? Sí, no, pues yo no estoy viendo, eso de aquí no es pelota, eso de aquí es... Eso es Atahualpa. Que no, no es pelota, y más si el recogido tenga el sótano de peor. No, después veremos si es pelota. No. Mientras tanto, yo le traje esto a Danilo González y a todos los que vaticinaron que el equipo de Houston iba a barrer a los Medias Rojas de Boston, que al parecer son una línea, quizás barran en la Serie Mundial, que se inicia el próximo día 23. Pero tú decías ayer que cualquiera de la Liga Americana que ganaba, le ganaba a cualquiera de la Nacional. De la Liga Nacional, estamos de acuerdo. Pero aquí está la gorra con 2 medias rojas de nuestros amigos de Boston. Atahualpa es bostoniano también. De Massachusetts. No me gusta coincidir con Atahualpa. Estoy tratando de ver si él se va para los Yankees. Sí, simpatiza por otro equipo, otra cosa que no. Bueno, no me gusta. Si los Yankees juegan con los Pollos del Cibao, yo voy a los Pollos. No, ay, coño. Yo soy antiyanquista. No se te va a dar, Juan, entonces. Y cualquiera que juegue, no hay forma, no hay posibilidad. Bueno, miren, tengo 2 temitas por ahí para tratar, pero ayer toqué el tema de la lectura de la Biblia a raíz de que Juan habló de que eso no debía implementarse porque eso era inconstitucional, porque eso era favorecer a una parte del Estado laico que tenemos. Pero faltaban informaciones. Bueno, yo no sé si faltaban informaciones, pero la gente cree que esto es nuevo. Como que es que se lo están tratando de poner ahora. Eso es una ley que tiene ¿cuántos años? Tiene... ¿cuántos? No, fue de la época de Hipólito. En el 2000 fue que se hizo esa ley. Esa ley, sí, es la ley 46 del año 2000, que modificó el artículo 25 de la Ley General de Educación 69-97. Entonces, eso no es de ahora, pero ha venido la polémica porque aquí todo hay que discutirlo. Aquí no sirve nada. Ahí vi unas declaraciones, eso lo voy a comentar ahorita, para no mezclar una cosa con otra, no ligar. Y vemos que hasta reacciones, hasta de una intervención que tuvo la diputada Farideh Raful, que yo siempre he dicho que la sobreexposición no es buena, planteando que la lectura de la Biblia en las escuelas es inconstitucional, que porque estamos en un estado laico. Señores, pero la Biblia es un libro que tiene hasta sus incoherencias, pero sobre todo es un libro de valores. Digo, la veo yo así, Atahualpa Ramírez. Y en la misma ley se contempla que sean designados las personas que van a impartir la materia de religión, porque a mí me daban religión en la escuela. Y a mí también. Desde chiquito me daban religión en la escuela. Y había una materia que se religión llamaba cristiana. religión. Y la religión era cristiana. Es así. Y tocaba generalmente los viernes. Y si tocaba después de las 12, generalmente uno se fugaba también, para no dar la religión. Claro. Pero no porque, bueno, para los muchachos. Por la poca importancia que se le veía. Sí, pero eso es desde todos los años del mundo. Esta ley dice que implementemos, que pongamos la Biblia como materia, que estoy diciendo, cuando yo estudié en primaria, estaba la religión como materia. No sé en qué momento se salió. Hasta el bachillerato, ¿eh?
Sí, yo, sí. yo he mencionado aquí al padre Gregorio Lanz, que en segundo de la normal me daba a mí religión. Entonces, yo no sé en qué momento, si fue en el mismo momento en que sacaron a la moral y cívica como materia de la escuela, que la sacaron porque había que la ola y el liberalismo y los derechos y todas esas cosas. Entonces ahora lo que se está planteando, el famoso Estado laico, usted no puede imponerle. La misma ley dice que quienes están encargados de orientar y impartir la materia. Es el CODUE, que es el Consejo de Iglesias Evangélicas, y la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica por un lado, Cristiana Católica por un lado y Cristiana Evangélica por el otro. ¿Qué? Porque es la Biblia. Porque es la Biblia. Los dos se amparan en la Biblia. Y también usted tiene el derecho de, si usted como padre, que pertenece a otra religión, a otra creencia, usted entiende que su hijo no debe recibir ni una ni la otra, usted dice, mi hijo no tiene por qué dar esa materia o esa hora de clase y no tiene ninguna consecuencia. Sí. Eso no se toma en cuenta para la nota final. Para la nota final, Así para es. nada. Eso lo dice la ley. Digo, si mal no recuerdo. No se explicó en el día de ayer, por eso Entonces, yo decía que faltaban informaciones. Entonces, ¿cuál es el cuestionamiento? ¿Por qué la oposición? Cogollo, una cosa que yo estoy seguro que la diputada Raful, cuando estaba, digo, hay que ver, nosotros estudiábamos en escuelas públicas, yo no sé en qué escuela estudió o el colegio estudió la licenciada Faride, pero seguro que le dieron religión. ¿Qué daño? Yo quiero que alguien me diga, ¿cuál es el daño que puede producir el que se lea la Biblia, que se ponga la Biblia como si fuera un libro de historia, de ahí para allá usted decide si sigue o no, si cree o no? ¿Cuál es el daño que produciría? No, que en principio... Los valores que se destacan ahí, señor. Los valores es lo que le está faltando a la sociedad, no solo dominicana, sino mundial. Con el dejar hacer y el desparpajo y la vaina, que los derechos del niño, que la correa no se usa, que la chancleta es un abuso. Pero había menos abusados. ¿Usted cree que en aquella época podía haber 3 hermanos que violaran a una hermanita? Como pasó en un pueblo del sur dominicano. 3 hermanos violando a una hermanita. ¿Usted cree que en la época de nosotros eso podía pasar? No, precisamente por los valores que se sembraban. Y viene precisamente Entonces, de la Iglesia Católica. ¿cuál es lo que...? Porque es que hay que estar siempre en la palestra y tenemos los derechos del niño, los derechos de la niña, los derechos sociales, humanos y demás hierbas, a veces no tan aromáticas. ¿Por qué oponerse? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Sí, en aras de una constitucionalidad, en aras de que somos un Estado laico, que usted tiene derecho usted elige la religión que usted quiera, pero ¿cuál es la crítica a la lectura de la Biblia, al estudio de la Biblia? Usted no tiene un libro de historia, que hay muchísimos embustes y se lo enseñan a ustedes. Lo que debemos preocuparnos a esos que yo no los he visto fijar posición es cuando en las escuelas se están enseñando algunos libros que tienen muñequitos para colorear. Varón con varón y hembrita con varón hembrita. Varón con varón y hembrita con hembrita. Sí, es verdad eso. Eso es lo que hay que preguntarse y cuestionar. El amor no siempre es... yo lo tengo aquí. El amor no siempre es como se ha dicho. Y aparecen 2 varoncitos agarrados de la mano y luego aparecen 2 hembritas dándose un besito. Y a nadie se le ocurre, no, todo está muy bien porque, ¿verdad? Eso es educación,
Eso es educación. Y se ha demostrado, a propósito de eso, se ha demostrado que el asunto de la homosexualidad no es asunto de genética ni nada de eso. Usted viene con su sexo definido, su género definido. Pero miren esto. Ya, lo voy a tener que buscar. Bueno, aquí, Cristian. Me hace el favor. Si es posible. Si es posible. Esto es lo que están enseñándole a... Déjame ver, no vaya a hacer cosa. Que se te zafe otra. No, coloreando la diversidad. Adiós. Vamos a, déjame revisar. Todos los... ok. Ven, vamos, comenzando ahí. Vamos coloreando la diversidad. Presten atención. Sí. No, yo te lo voy a ir poniendo aquí, vea. No todos los príncipes se enamoran de princesas. También de principitos. Eso es lo que están enseñando. Dos principitos, vean, le están diciendo al carajito que está en la que miren por dónde empiezan a colorear para llevar el mensaje para que se vaya el cerebro. Sí, miren este. Gastan, aquí está Gastón, déjame ver si yo... ok. Ahí está Gastón con sus dos mamás. O sea, el niño con sus dos mamás. Una pareja gay, una pareja de lesbianas, con un niño adoptado. Un mundo diverso es un mundo mejor. El que está, ese. Y ahí están todos, o sea, apareados, varón con varón, hembra con hembra, y toda la vagabundería esa. Otra, no todas las princesas se enamoran de príncipes. Esto es para colorear, queridos amigos, para llegarle a la psiquis más profunda del niño. ¿Y dónde están los que hablaron, o sea, los que hablan de la Biblia hoy? O sea, eso es mejor, forma mejor que la Biblia. Sí, porque ya hay que aceptar unos derechos que uno no sabe de dónde carajo es que quieren que le den los derechos. Pero caí en el tema por el asunto de cómo nos preocupamos, y hay que debatir todo, y hay que ponerse a la moda, y hay que sacar la cara, que nosotros somos un Estado laico, que nosotros eso es inconstitucional, imponer, a nadie se le impone, le están diciendo, aquí hay esta materia. Usted como padre dice que su hijo no puede recibir la cosa, no tiene ninguna consecuencia, que no coja religión. Y enséñele la religión que usted quiera en su casa. Eso es todo, más nada. He dicho. Cosa tan importante que hay para discutir. Pero mira cómo sale por pura casualidad lo que tú estabas presentando. Y tú sabes la significación que eso tiene. Eso es moldear la mente de un muchacho a partir de unos benditos derechos que hay que ser, que hay que sentirse incluso orgulloso de que esos derechos estén a mano, y que el que lo ejerce lo puede pregonar e incluso formar a los que vienen como ellos ven el mundo a partir de ese asunto. Ahí hay dos temas. Eso lo intentaron en colegios y escuelas, y yo no sé si todavía, porque se fue parte de los cambios. Sí. De los cambios. Ahí hay dos temas que no tienen, a mi juicio, no tienen que ver uno con el otro. Absolutamente. O sea, una cosa es que el Estado permita que se promueva esa cultura antinatural. Eso es una responsabilidad del Estado, de disponer lo concerniente a eso. Y otra cosa es lo de la Biblia. El proyecto que actualmente cursa es para forzar a que el Estado aplique la Ley 46 del año 2000, que fue en su momento muy criticada. Y hay que empezar por establecer la diferencia entre espiritualismo y religión. La religión es la culpable del 90% de las muertes en el medievo y en la historia primitiva. Y hoy es la causa principal del terrorismo del mundo.
La religión es, discúlpenme los que son religiosos, pero la religión es nefanda. Una cosa es espiritualismo y otra cosa es religión. ¿Cómo se concibió la Ley 64 y por qué recibió las críticas? La Ley 64 disponía el estudio de la Biblia como materia, dispuesto en dos vertientes. Si usted era evangélico, un programa evangélico le enseñaba a usted la lectura de la Biblia. Si usted era católico, pues así fue, un programa aprobado por la Conferencia del Episcopado, pues te enseñaba el estudio de la Biblia, ¿verdad? Tú podías escoger cualquiera de esos dos u optar por no escoger la materia y que te fuera exonerada. Eso es lo que dice la ley. Ahora, hay un mal de fondo, porque es que el estudio de la Biblia desde el punto de vista de la Conferencia del Episcopado o del CODUE es con sentido religioso. Es que te van a instruir sobre ese libro que es el libro más importante de la humanidad desde la óptica de cada religión. Te van a imponer con la historia de la Biblia sus dogmas. Y eso ya no es espiritualidad, eso es religión. ¿Me están entendiendo? O sea, no es que voy a estudiar la Biblia como una tabula rasa, como lo hacía Augusto Locke. No, es que yo te voy a enseñar la Biblia desde mis normas, desde mis dogmas y mis principios. Los católicos y los otros también. Entonces ya eso no es estudio de la Biblia. Eso es imposición de una orientación bíblica desde la óptica religiosa de la iglesia que te va a impartir esa materia. Y eso es criticable. Lo correcto no era la lectura solo de la Biblia. Lo que había que incorporar, y lo dije en aquel momento, en el año 2000, porque estábamos en Q en esa época, no era la Biblia solo. Si vamos a dar una materia sobre cultura religiosa mundial, debemos a un estudiante en un determinado curso impartirle en términos sintetizados qué es la Biblia, qué contiene la Biblia, qué es el Corán, qué contiene el Corán, qué son los textos sánscritos, qué son los Vedas, qué es el budismo tibetano, el budismo chino, el budismo hindú, qué es el hinduismo, el Corán como por la religión musulmana. O sea, que en una materia se sintetice para que el estudiante conozca el contenido de principio de esos libros que han creado religiones, pero con sentido espiritual, no religioso. Pero no, el único libro que había que imponer aquí era la Biblia, ¿verdad? Era la Biblia. Sin que el mundo entienda que dentro de 20 años los musulmanes van a ser más que los católicos y más que los cristianos, que tienen una idea de Dios. Entonces, lo correcto... Pero repito, perdóname, pero perdóname, o sea, ¿qué tiene que ver que los musulmanes vayan a ser más que los cristianos y más que los cristianos? Te voy a contestar. Si lo que se quiere es que el estudiante adquiera conocimientos del contenido de esos libros, debe en un curso otorgárselo al estudiante de manera sintetizada, que es la Biblia, que contiene, en cuántos libros está, los preceptos principales, el Corán, porque ya hay una porción mundial que se basa en esas escrituras, que es el hinduismo. ¿Y por qué tú no le dices a los que son los Vedas? ¿Qué es el budismo tibetano? Sí, ¿Qué es el budismo hindú? ¿Y por qué tú no le dices a los musulmanes que enseñen también la Biblia ya? Porque hay una corriente que debe ser así. Yo no estoy... O sea, ¿por qué carajo tenemos nosotros que estar obligando, poniéndole a la gente una cultura que no es nuestra? Extraña. Perdóname, Atahualpa, perdóname. Aquí estudiamos historia, y estudiamos historia universal, y estudiamos culturas que no son nuestras por formación. Si vamos a hablar de formación, debe ser una materia que incluya que cada estudiante conozca los lineamientos generales de cada uno de esos libros, de esas escrituras que han generado religiones.
y enseñarle al estudiante que la religión es mala, que lo que es bueno es la espiritualidad. Juan. Porque la religión dogmatiza, aliena. Esa es una opinión mía. Ahora, ¿por qué? Déjame interrumpir, perdóname, Ajá. para hacerte una pregunta. La religión cristiana, la cristiana, partiendo de Cristo, ¿tú conoces a alguien que haya sido, que se haya explotado, que haya puesto una bomba en nombre de Cristo, que haya ametrallado una multitud en nombre de Cristo? ¿Tú conoces alguno de esos? O sea, cuando hablamos de fanatizar, es que lo que tú dices, ¿cómo es? De dogmatizar a través de la Biblia. Yo no conozco a ninguno que de ese lado. Atahualpa. Sustentada en la doctrina cristiana, yo no conozco a nadie que se haya explotado con una bomba. Atahualpa, una cosa es la enseñanza de quién fue Jesús como profeta, como un hombre con conexión divina, nadie lo duda. Sus enseñanzas en términos cristianos y no sus enseñanzas en términos católicos, porque te imponen dogmas de esa iglesia, como te lo imponen dogmas evangélicas. Me voy a explicar. A mí el Codue me va a hablar de la historia de la Biblia y me va a enseñar que para ellos la sangre es sagrada y que no se pueden transfundir. Eso es dogma. ¿Me estás entendiendo? Eso es dogma. ¿Ya me estás entendiendo? No, sigue. Entonces, yo no, pues, no a lo que yo me refiero es... Te he interrumpido 3 veces y no quiero hacerlo otra vez. El estudiante quiere conocer. No es, te voy a enseñar la Biblia desde mi óptica, desde mi dogmatismo, ni del otro, no de ninguno de los dos. La Biblia como libro, un profesor, esta es la Biblia, tiene tantos libros. Hay el Pentateuco, los libros iniciales, el Nuevo Testamento, esto es esto contiene esto. Este es el Corán, que dio lugar a la religión musulmana, Mahoma. O sea, es como cultura general, en términos no religiosos, sino de espiritualidad y de los libros que la sustentan. No es solo la Biblia. Juan, escúchame, yo creo como que la discusión ha cogido otro camino. Porque el leitmotiv no es dar historia religiosa. En principio, el leitmotiv de la ley y de la aplicación en la escuela es para enseñar los valores cristianos, eso es otra cosa. Tú estás planteando una historia de las religiones, una historia de los basamentos positivos que crearon religiones, eso es otra cosa. Pero lo que se va a explicar en las escuelas, hasta donde tengo entendido, son los principios cristianos donde coinciden los católicos y los hermanos apartados, como ellos le llaman. Que el amor es para todo el mundo, que los 10 mandamientos lo comparten todas las religiones cristianas. Danilo, todos los textos religiosos contienen valores y contienen antivalores. Entonces, háblale al estudiante, dile quién fue Jesús, háblale de lo que él enseñó. Claro, y el estudiante lo va a aprender. Dile también, mira, hubo otra religión que hoy son los musulmanes en el mundo, para que lo entiendan, porque los estudiantes están viendo los periódicos, ya los que tienen 14, 15 años, están viendo los musulmanes, qué pasa con el mundo musulmán. Aquí vino un profeta que se llamó Mahoma, la doctrina musulmana nació del materialismo, ustedes no lo sabían. Sí, pero ¿qué promueve? Ahora, perdón, Atahualpa. Entonces se le dice al estudiante despojado de inclinaciones históricas, mira, esta gente nacieron en esto, este es un profeta, pero este profeta ha promovido, lejos de los principios de Jesús, y ahí se hacen las comparaciones, ha promovido un tipo de guerra santa, hay una cerrazón. Miren, esta es otra cuestión, aquí hay Buda, Siddhartha Gautama, esto es el budismo. Este hombre no me habla de religión ni me habla de profetas, me habla de una conversión espiritual. El estudiante lo oye todo y se le dice todo y se le habla de principios. Y tú puedes estar seguro que es para que conozca, pero no me vayan a mí a impartir al que la quiera coger docencia de la Biblia desde el punto de vista evangélico o desde el punto de vista católico, porque eso es dogmático. Es a lo que me refiero, es una opinión mía. Sí, yo la Una respeto. opinión mía, o sea que, y la manifesté hace 18 años
18, 19 años y hoy la ratifico por mi coherencia. O sea, eso es lo que entiendo. Este es un Estado laico, porque la Constitución así lo determina. Aquí hay libertad de cultos. Yo les decía a ustedes ayer que si un grupo de haitianos, sin alterar las buenas costumbres y el orden público, están haciendo una ceremonia de gagá en un sitio privado, nadie puede prohibirle eso, porque ellos, si son extranjeros residentes legales, nadie puede prohibirle que... La Constitución lo salvo porque la Constitución es clara, que eso sea tentatorio a las buenas costumbres, ya, ¿verdad? Eso es otra cosa. Ahora, eso es a lo que yo me refiero. Vamos a diversificar la educación. Aquí los estudiantes, ningún estudiante ahora mismo en este país sabe el origen de las religiones. Ninguno. Nadie sabe qué es budismo. Nadie sabe qué es hinduismo, con todas sus vertientes. Nadie sabe quiénes fueron los Vedas, los escritos sánscritos. Sí, pero eso es historia universal. Pero es que, Danilo, hay que dar historia universal con concentración en eso. ¿Tú sabes por qué? Precisamente porque hoy, el problema de hoy del mundo es religioso. Y hay que enseñarle que los católicos, los que te están dando esta materia, porque pueden ser, tú lo puedes escoger o por la conferencia del episcopado o por esto, para enseñarle a los muchachos, mira, las iglesias no son malas, son buenas, pero las iglesias son perversas. Mira esta iglesia como está ahora, llena de pederastas. Mira esta iglesia, mira cómo esta gente hicieron esto, mira cómo la iglesia que hoy te está enseñando la Biblia mató más gente que Mao Zedong con el régimen en el medievo de la Inquisición. Eso es lo que tú estás condicionando a la gente. Ya tú te estás desnudando. Pero los principios. Ya te estás desnudando. Atahualpa es historia. Porque del otro lado no han hecho nada tampoco, ¿verdad? Porque tú lo que insistes... Pero estoy hablando del otro lado también. No, de esa iglesia católica. Yo no he hablado de iglesia católica, yo estoy hablando de cristiana. Atahualpa, el problema es que las materias, tú no leíste la ley, las materias las van a organizar el pensum, o la conferencia del episcopado, o el CODUE. No, los dos. No, son dos. O sea, te proveen dos pensum diferentes, para que tú escojas cualquiera de los dos. O sáquenme. Eso es lo que dice la ley. Pero es que el que te prepare ese pensum ya viene con su dogma. Y eso no es lo que a mí me interesa. Igual que los historiadores. Nosotros también han hecho muchísimas cosas. Igual que los historiadores vienen con su visión de la historia. Entonces ese no es historiador. Ese es un opinante de historia o un historiógrafo barato. Entonces, en aras de esa diversidad de conocimiento. No, perdóname, eso es lo que tú estás planteando, ¿verdad? Nunca vi a don Juan Bosch emitir una sola opinión en el Caribe Frontera Imperial, ni de Cristóbal Colón o Fidel Castro. Se basó en un análisis dialéctico de la historia. ¿Tú lo viste pisar en una opinión? No. Pero tú lo que estás planteando es la diversidad que hay que tener de la información. Bueno, pues deja la vaina de los pájaros también metido en la escuela, porque eso es diversidad. Ajá, eso no. Cuando decía al principio mi comentario de que son temas separados. O sea, esto no tiene tanta discusión en las escuelas porque se está enseñando al niñito desde chiquito a colorear pájaros. Perdón, he dicho... Y fácilmente en su acta de nacimiento dice que él es sexo X. Sí. He dicho que son temas indistintos, que ustedes los mezclaron. No. Nosotros no los mezclamos. Yo lo mezclé porque... Dije, para llamar la atención. Porque mientras me cuestionan la Biblia en la escuela, no oigo tanto escándalos. Tanto no, ninguno, ni una opinión. Por libros que se estaban implementando en las escuelas. Poniendo a los muchachitos a dibujarlo. Poniendo muchachitos a dibujar. Pero ese es otro tema. Y el Estado Dominicano debe imponer su criterio. Ahí sí, ahí el Estado Dominicano puede imponer su criterio. Sí, porque puede hacerlo, porque se lo permite la ley. Y en el otro lado hay que cuestionar porque somos un Estado laico. No estoy hablando de cuestionar. La Constitución... ¿Qué es más importante? ¿Qué es más favorable? No, ¿qué es más importante en términos de valores?
tú dices, el Estado puede imponer su concepción. Enseñarle a los estudiantes, a los niños, que hay un orden natural de la creación y la relación de pareja, ¿verdad? Enseñarles esos valores. O dejar que corra la diversidad y la Biblia entonces no se puede enseñar porque no se puede llevar a la escuela porque somos un Estado laico. ¿Qué es más importante? No. Ambas cosas son importantes. Son temas indistintos. La organización jurídica dominicana se fundamenta en el matrimonio y el Estado dominicano tiene todas las potestades para hacer valer eso. Además, por ley y constitución, el Estado es que determina el pensum dentro de lo que dispone la Constitución de la República, que no prohíbe que el Estado a su vez prohíba ese tipo de orientaciones en las escuelas, con la que no estoy de acuerdo. Lo que te decía era que eran temas indistintos. Una cosa era aquello de la Biblia y otra cosa es esto, con lo que nadie está de acuerdo, y menos yo. Yo insisto en que la idea es enseñar los valores del cristianismo, no lo que sigue una religión u otra, aunque estén basamentadas en el mismo texto. Son los valores. La inquietud, tal parece, nace de cómo la familia se ha ido atomizando y los muchachos se están formando en la calle. Debía ponerse, yo soy partidario de que la Biblia deba ponerse como lectura obligatoria en las escuelas. De ahí para allá que usted saque sus propias conclusiones y saque porque nosotros somos aunque aquí se habla de que la religión oficial, porque hay una contradicción, aquí tenemos una religión oficial. Aunque existe la libertad de culto. Aunque existe la libertad de culto. Ya de hecho la religión oficial, porque ya la Constitución no lo dice. Pero entonces se eliminó el concordato. No, pero el concordato es un tratado internacional entre dos estados que debe ser revisado. Y he abogado un millón de veces que debe todos ser revisado. Estamos de acuerdo. Porque en base a ese concordato, una sección de la iglesia en Puerto Plata estaba trayendo panties, estaba trayendo condones, estaba trayendo cosas para maquillarse. ¿Tú no te acuerdas? Maquillaje, sí. Sí, sin pagar impuestos. En perjuicio de los comerciantes. Yo digo, fijo, ya. Por mí se pone la lectura de la Biblia. Yo no soy fanático religioso. No voy a ninguna iglesia católica. Yo no voy a estar de hipócrita. Cuando yo quiero conversar con lo que yo entiendo que es Dios, yo me tranco en un rincón, en cualquier lado, en cualquier punto. Y a cualquier hora. Y yo no voy a iglesia. Yo voy a cumplir compromisos. Porque yo creo que eso es diferente. Yo tengo una concepción diferente. Yo creo que como Dios te hizo a imagen y semejanza suya, ¿verdad? De acuerdo a las enseñanzas, tú eres parte de Dios. ¿Y tú crees en esa enseñanza? Tú eres parte de Dios. ¿Tú crees en una expresión producto del orgullo humano? ¿Tú crees que el hombre fue capaz de decir con esa altanería criticable de que nosotros somos hechos a imagen? Entonces, si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios es maricón. Porque el mundo está lleno de maricones ahora. No. Entonces, las imperfecciones humanas son las mismas de el diablo también esas son existe. Desviaciones. Sí. Desviaciones de la creación. Sí. No, hombre. Eso no, en ninguna parte se habla de eso. Seguidores de Luzbel. Si yo fuera Juan Sebastián Ricardo y García y tú fueras Atahualpa, que Dios nos libre, tú hoy, en este momento, si tú como Atahualpa dices eso, lo primero que yo como Juan Sebastián, ¿banalizaste el tema? Quiero pedir excusas y presentar mis excusas y perdón por lo que hice de la imagen de Dios. O sea que
fue una expresión. Eso es fue un sacrilegio. exabrupto, pero lo que, no, yo no creo en eso de sacrilegio. Los sacrilegios son religiosos. Espérate, eso es otra cosa. Ahora, lo que quiero decir es que ofende la propia imagen de Dios, el que el hombre haya dicho que fue hecho a su imagen y semejanza. ¿Quién ha dicho eso? Eso es una parte del orgullo humano. Eso depende. El ser humano es un ser imperfecto y la concepción que tenemos de Dios es la perfección absoluta. Entonces, no podemos haber sido hechos. Eso es una expresión. Y el que la quiera seguir, pues amén. Pero no quiero con esto ofender una idea de Dios imposible. Sí, Lo que quise decir es que si es así, entonces todas las imperfecciones humanas son las mismas imperfecciones de Dios. Y eso no es lo que está contemplado en la concepción que se tiene de eso. Yo tengo una conclusión. Hay temas mucho más importantes que eso para debatirse. Y nosotros tenemos una hora en eso. Hay temas mucho más importantes y la diputada empleó su tiempo para debatir algo que yo creo que tiene mucho menos importancia que otras cosas. Vamos al contacto con los Pero acuérdate que hoy es viernes. Eso es cierto. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas. Pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Un auto es el reflejo de su dueño y en PIL Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. PIL Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Nuestro centro educativo tiene nombre y apellido, Colegio Cerro Alto, con un cuerpo profesional altamente calificado al servicio del crecimiento psicopedagógico integral de su estudiantado. Colegio Cerro Alto, aplicando grado a grado las técnicas académicas más avanzadas del proceso enseñanza, aprendizaje de la educación básica y secundaria. Colegio Cerro Alto, un hogar extrafamiliar. Inscripciones abiertas ya. Calle principal número 1, Urbanización Cerro Alto, Santiago, 809-583-8213. Colegio Cerro Alto, rumbo al futuro. Desde el seno del hogar podemos forjar una sociedad basada en valores, inculcarles con el ejemplo a nuestros hijos la importancia de fortalecer el amor por los demás. Un hogar donde se practique la tolerancia, el perdón, la honestidad y el respeto es escenario perfecto para cualquier ser humano alcanzar el éxito. Demostremos nuestra lealtad y honestidad en el trabajo, el hogar, en la escuela y en todo el accionar de nuestras vidas. Anhelamos un mundo de paz, equidad y justicia, pero para eso debemos actuar con responsabilidad y así lograr la libertad que soñamos. Un mensaje de Ferretería J. Celeste, líder en servicios.
Muchos nos han preguntado qué son precios siempre bajos. Buenísima pregunta. Precios siempre bajos significa exactamente eso mismo. Precios siempre bajos todos los días, en cualquiera de nuestras tiendas. Y aquí viene lo bueno. No solo en frutas y vegetales, sino también en carnes, pescados, deli, lácteos, panadería, repostería. Precios bajos todos los días. Resuelto. Sí, la verdad es que los dominicanos somos un pueblo afortunado. Aquí abunda lo que se necesita para ser feliz. Y lo más importante es que aprendimos a no quedarnos con nada. Creemos que compartir es la mejor forma de dar gracias. Por eso tenemos muchas formas de hacerlo. Compartimos nuestra historia, nuestra alegría, nuestra música, nuestra mesa, nuestra forma de ver la vida. Compartimos, porque compartir es lo que nos hace dominicanos. Indubeca, 50 años de sabor súper especial. Más de 70 médicos. Especialistas en diferentes áreas abrirán las puertas de sus consultorios para ofrecerte lo mejor de sí. Pronto, GENMI, Hospital de Especialidades Médicas Materno-Infantil. Sí, Miren, señor. Quiero ponerle un colofón al tema de ahorita. Pues vamos a seguir hasta la... Porque recuérdate que la Constitución obliga a los medios de comunicación a emitir expresiones para que se debatan asuntos de cultura pública y la gente pueda aprender o discernir o disentir. Aprender, discernir y disentir. Aquí entonces se viola la Constitución. Tú decías, Sí. tú decías que el Estado es laico. Al ser el laico, el Estado no puede permitir que se imponga ningún tipo de religión en las escuelas. Y cuando tú decías, yo te decía, el Estado está obligado a intervenir esos cuadernos de dibujo. Lo hago por la misma Constitución, porque el Estado está obligado a intervenir esos cuadernos de dibujo. Acápite tercero del artículo 55 de la Constitución vigente. El Estado promoverá y protegerá la organización de la familia sobre la base de la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer. La ley establecerá los requisitos para contraerlo, las formalidades para su celebración, sus efectos personales y patrimoniales, las causas de separación o de disolución, el régimen de bienes y los derechos y deberes entre los cónyuges. ¿Entienden? Es la Constitución la que le dice al Estado, esos libros de dibujo, usted tiene que prohibirlo y sancionar la escuela o el instituto quien esté promoviendo eso. Y pueden decir que eso es una ausencia de liberalidad, pero espérate que cada país se rige por su Constitución. Aquí la base de la familia es el matrimonio entre hombre y mujer. Y punto. Ahora, cuando cambiemos la Constitución por otras razones, que el Congreso se llene de personas indefinidas, entonces cambiamos. Mientras tanto, esto es lo que hay. Y el Estado, por eso te lo decía Atahualpa, de la misma manera en que está impedido o obligado a impedir que impongan una cuestión religiosa, está obligado a impedir que promuevan esos valores que son contrarios a lo que la Constitución dice. Y si yo le agrego a eso que partiendo desde la misma fundación de la República, desde la misma desde la concepción de la República, el origen nuestro parte de una primera palabra, Dios, luego la patria y luego la libertad. Dios, patria y libertad, sustentada en la creencia cristiana de la Biblia. Porque el que quiera practicar otra cosa, no cristiana,
bíblica, no cristiana. Bueno, pero ven acá, escúchame entonces. Y la verdad os hará libre. Sí, no conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Sí, Entonces, la Biblia reseña lo de Mahoma. La creación del mundo. Perdóname, Atahualpa. La doctrina cristiana con el Nuevo Testamento. Perdóname, Atahualpa. Perdóname, déjame concluir. No, pero es que para corregir algo, el Corán incluye a Jesús. Mucho de la Biblia y menciona incluso a Jesús. Se lo ve como un profeta. Para cuestión de cultura. Pero el que quiera irse a practicar el Corán y a vivir y que son musulmanes, que se vayan para allá. Pero no es que aquí eso. tenemos nuestra cultura cristiana. Ese ecuatoriano que se vaya para su Ecuatoria. No es eso, es lo que he dicho. Si se va a enseñar, que no se enseñe solo el contenido de la Biblia. Vamos a formar a los estudiantes para que aprendan los orígenes de todas las yo creo que religiones. estamos redundando lo mismo. Estamos hablando de que lo que va a enseñar son los valores, no la historia. Bueno, ya volvemos, podemos seguir discutiéndolo, no hay problema. Bueno, pues las Aguilitas ganaron anoche. Volvieron a ganarle al Licey 2-1. El Escogido perdió y está en el frío y oscuro sótano, debatiéndose allá abajo con los Tigres del Licey. El equipo de las Águilas, que está conformado por nobles, que no son los jugadores definitivos de mitad de temporada ni de final, han estado jugando su papel. El picheo volvió y se impuso ayer, porque 2 carreras por 1 fue que ganaron las Águilas, que ganó las Águilas al Licey, como le ganó también aquí en Santiago, 2-1, donde el picheo fue que se impuso. Aunque los Tigres del Licey partieron 9 indiscutibles, las Águilas solamente dieron 3 hits. Sin embargo, es más, hay un dato, Licey envasó 6 bases por, envasaron como 18 personas. Las Águilas solamente envasaron 3 por los 3 hits y 1 base por bola y ganaron el juego. Lo que significa que el picheo fue lo que se impuso. Hoy hay juego aquí. Vienen los Toros a jugar con las Águilas Ibaeñas. Lo más probable es que haya más gente en el estadio que cuando viene San Francisco de Macorís, porque la gente de San Francisco de Macorís no viene al estadio Cibao. Si ustedes Lo de las Romanas viene si más ustedes fácil. quieren, como esto es interactivo, pongan los teléfonos en pantalla, a ver también qué dice nuestra gente de todo lo que Yo se lo estamos dije, hablando. claro, a Cristian. Que Vamos a ponerlo en pantalla para... ¿Perdón? Bueno. Vamos. Y Gracias, pon Cristian. hasta el WhatsApp mío ahí para que... Y mantenerlo ahí para que la gente... Que a propósito, déjame guardar esto aquí, porque tengo aquí el concordato de 1954. Para eso es que esto sirve, tú ves. Para eso es que esto sirve. Pero ayer un amigo que te lo mostré me hizo un aporte que, caramba, no tuve la oportunidad de leerlo en el programa. Déjeme ver si, para darle cabida a ese amigo, déjeme ver, o a esa amiga, no, sobre lo que estábamos conversando. Déjame ver si por aquí anda. A veces se le... Yo te lo enseñé, Danilo, ¿y de qué se trataba? Bueno, no lo encuentro, pero a ese amigo le voy a hacer la referencia. Pues era sobre un tema que estábamos tratando ayer. Que vale, que da seguimiento. Incluso él chequea si nosotros empezamos a las 7:01, a las 7:02. No, ese es otro. Fue algo que yo te mostré ayer, de ese amigo que estaba haciendo un aporte al tema que estábamos tratando. Era ya la edad y la cosa, así que uno, y quizás la prisa. Pero bueno, ya lo buscaré, porque en uno de estos... bueno, miren, tengo el nombre por aquí, pero no lo voy a decir porque no lo tengo autorizado. Bueno, pero puedo hablar de Freddy. Freddy ayer me envió este aporte sobre... Atahualpa, buenos días, eso es verdad. Boston ganó más juegos, pero la serie particular entre Boston y Houston la ganó Houston. Eso fue para Juan Sebastián.
que la Marcha Verde, en un principio el objetivo era muy bueno, pero el pueblo no se le suma ahora con la intensidad a la Marcha Verde porque la Marcha Verde se ha politizado. El 4% para la educación estuvo, el éxito del 4% para la educación estuvo en que no se enfocó a un partido político, sino a un reclamo a todos los políticos. Y ciertamente fue así, lo de la sombrilla amarilla. Obligó a todos, no era contra uno, no era contra esto. Como está pidiendo la Marcha Verde, juicio político y destitución del presidente de la República. Desde que cayeron en la politización, hay muchos que estaban identificados realmente con el movimiento contra la impunidad, cero impunidad y contra la corrupción. ¿Y a qué ustedes llaman caer? Porque yo amanecí hoy con la edad tupido y el razonamiento malo. ¿A qué ustedes llaman politizarse? A enfocarse nada más contra un solo partido y contra una sola, con un solo objetivo. Tú dices, no, que el objetivo es luchar contra la corrupción y cero impunidad. No podemos hablar de migración. La Marcha Verde no nació como un movimiento de protesta política. ¿Por qué habla ahora de que se ha politizado cuando nació de eso? No, político partidista. Hablaron de politizarse, pero nació política, nació para reclamarle a un partido que esté en el poder, que ya está bueno de corrupción y de impunidad. Y el pueblo lo apoyó. El que alguien opine de que eso es política, pero es que nació por política, es que la Marcha Verde no nació como un movimiento religioso en la India, para decir que la vaca tiene los cuernos largos. Es que nació por la que es político el origen. Pero sería muy bueno. Y el fin es político. Juan. Que mucha gente entienda que caerle solo a Danilo, que caerle solo a Lionel, pero que también le han caído a todos, porque en la Marcha Verde yo he visto fotos de todo. Yo fui foto de un calvo, una pintura de un calvo atrás de 80 rejas, ¿verdad? A todo el mundo. Entonces, cuando queremos detractar un movimiento cívico, ha perdido porque no ha perdido. La Marcha Verde no ha perdido. Juan Sebastián, pero nadie que ha querido detractar. Digo, habrá gente que quiera detractar la Marcha Verde, pero el movimiento como tal es hermoso, pero se encasilló en una sola cosa. Pero para eso fue que se creó. No se creó para eso. Se enfocó en que estos problemas se resuelven si sacamos a Danilo de la presidencia. Antes del 20. Antes del 20, cambiamos el Congreso antes del 20. Sin decir quién va. Eso es un enfoque. No he oído hasta ahora. Los manifiestos. Ustedes. No. Ellos han pedido la renuncia del presidente, no sacar al presidente. Ellos han solicitado que el presidente ejerza algo volutivo, algo de su propia decisión. El tercer manifiesto, búscatelo. No he oído a la Marcha Verde hablar ahora de incidentar el decurso de un país para crear un accidente político. No. He oído de que renuncie. Con esas palabras no, pero en la práctica sí. Le he oído de que llamen al Congreso a un juicio político. Y le digo una cosa. El segundo manifiesto no hablaba de que había que sacar a los congresistas y poner... cambiarlo todo. Antes del 20. El orden. Estoy totalmente de acuerdo. En eso estoy. Óigame, nosotros no tenemos un Congreso. Un pueblo puede pedir quiten eso. ¿Y a quién tú vas a poner? Porque venga acá, dame la salida. Esa es la pregunta. Eso no es romper el orden institucional. Perdón, Danilo. Que se preparen para el 20, que vayan, nos vamos a las urnas todos. Perdón, Danilo. Tú no has manejado el criterio de que la soberanía reside en dónde. En el seno del pueblo. Punto. Si el pueblo ejerce su soberanía con violencia y con esos cambios, el pueblo lo decidió así y punto. Y punto. Porque es que es verdad. No vamos a hacer juicios extraporados. Es verdad. Ahora, tú lo que no me puedes proponer a mí, dentro de lo que son los cánones legales, institucionales,
que se vaya el Congreso y que se vaya el presidente que renuncie ahora mismo porque no están haciendo nada. Pero ¿a quién tú vas a poner? Eso no es romper el orden. Aquí se está apostando Sí, hombre, a un accidente político. Sí, hombre, es verdad. Y esa apuesta, en términos del uso de la democracia, a mí me parece bien. Tú ves que están saliendo gente a aspirar con todo derecho a la presidencia de la República y pensando que aquí puede darse un accidente. Un revolú. Un accidente electoral donde la gente diga, estamos hartos del PLD y del PRD y del Partido Reformista de todo esto sinvergüenza. Me voy con Donald Trump. Me voy con Ramfi, porque el fenómeno Donald Trump, el fenómeno Duterte, el fenómeno López Obrador en México, el fenómeno que inició con Chávez. Esos accidentes iniciaron con Chávez. Y aquí se está apostando a eso cuando eso es, para mí, desconocer la realidad dominicana. Nos vamos con Juan Uvieres. Sí, Juan Uvieres, que va a acabar con la corrupción. Va a acabar con la corrupción, Juan Uvieres. Y yo le decía a ustedes, él tiene yo estaba, derecho a aspirar. yo me debatía solo, Y no hay que hacer ese cuando yo juicio. le decía a ustedes, no vean solamente la cantidad de gente y la euforia de la Marcha Verde, cáiganle atrás a los pronunciamientos al finalizar. Sí. ¿Tú te recuerdas que yo lo decía? Y al fin y al cabo se dio, porque yo lo veía. Ahí sí. Bueno, antes de eso, discúlpenme. Yo no sé qué criterios te tengan de lo que llamamos aquí Congreso, pero si eso hubiese funcionado muy malo en conjunción con la letra constitucional que lo instituye, aquí hubiesen debido haber sido sometidos y destituidos a juicio político Salvador Jorge Blanco, Joaquín Balaguer, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina. Todos. Porque contra todos ha habido de sobra razones para juicios políticos y para ser destituidos. Y hasta Trujillo todos. también, Trujillo. No, pero aquí todos. Acuérdate que ahí no había orden. Pero había una constitución. Claro. Pero había una constitución. Estoy hablando del régimen de democracia que tenemos. Entonces, que un movimiento cívico diga, estamos cansados de estos amanuenses, de estos espectáculos, y de que aquí no existe un organismo fiscalizador, y que, oigan, señores, si no nos queda otro camino que se salga de ahí. Sí, pero no me asuste así. Vete a las escarpadas montañas de Quiqueya y allá lo vemos. Tal vez en mi caso, vi con esperanza la suma de todos los que participamos en la Marcha Verde aquí en Santiago. La suma de todos. Ahí estaban religiosos, ahí estaban PLDistas, ahí estaban reformistas, ahí estaban PRDistas, gente seria. Porque había ladrones también, había sinvergüenza, había políticos sinvergüenza que no debieron estar ahí, pero que en ese momento fueron reprobados, fueron echados a un lado, salvo por sus acólicos. Aquí marcharon políticos de la oposición. Y políticos también de otros partidos y todo, pero los que no tenían moral para estar ahí, la gente lo que hizo fue criticarlo. Quizás yo soñé con que ese movimiento, que era aglutinador de todas las voluntades y tendencias, podía constituirse realmente en una opción. La heredera de la sombrilla amarilla. Sí, y llegar hasta más lejos, convertirse hasta en un movimiento político. Para hacer cambios. ¿Cómo hacemos los cambios? Participando, arriesgándonos, así se hacen los cambios, o con el fusil y la bota. Y aquí, en todos esos lados, por aquí ya eso de guerrilla y de que vámonos para la montaña, que agarramos la mochila y el fusil, eso se fue. Eso está descartado. Descartado, ya. Entonces, eso quizás yo me creé esas expectativas. Sí, pero hasta como mucha gente. El que se hubiese convertido en un movimiento político con fines electorales, eso sí hubiese significado politizar ese movimiento. Y ellos no lo han hecho. Pero, mira, Podemos. Pero cuando tú me dices a mí que el presidente se vaya y que se vaya también el Congreso, dime a quién tú vas a poner.
¿Quién es que viene? Eso no es romper el orden institucional. Pero las elecciones, está previsto en la Constitución que para el 20 de elecciones. Pedir que un presidente renuncie no es romper el orden. No, si se hace dentro de las leyes, no, porque que renuncie, ahí está la vicepresidenta. Bien. Claro. Aquí estamos hablando de otra cosa. O sea, lo que hay que entender al final de todo, creo que hay que ir a una pausa, ¿verdad? Sí, señor. Sí. No, despedir esta parte de Mañana Boreal. Despedir a Mañana Boreal. Café con leche. Es la que quizás ahí se otea un resquicio de esperanza con un país que ayer lo califiqué y hoy lo califico y lo calificaré mañana de indolente y de servil. Le escribieron un himno hace 100 y pico de años y no lo han cantado como letra nacional. Vamos a una pausa. Y no, despedimos aquí a Mañana Boreal. Y vamos a una pausa y volvemos con el café con leche. Y si quieren, con la llamada de ustedes. Boreal Televisión presentó. Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.